Chao. Tengo 60 años, vivo en Cali hace 40 años y la primera empresa donde trabajé se llamaba Chocolates Ícaro. La segunda se llamaba Chocolates Triunfo y en la que más duré se llama Panam Colombia, que era distribuidora de calzado. Señor Jorge, en la primera empresa en la que trabajó, ¿era una empresa de qué negocio? Más o menos. La primera empresa era distribuidora de chocolates comestibles. Se vendía mucha chocolatería para panaderías y estuches para empresas o almacenes de cadena. ¿Y usted en qué cargo presentaba en la empresa? Empecé trabajando ya como jefe de bodega, después fui cardista y de cardista pasé a vendedor de zona. Por mis cualidades me fueron ascendiendo muy rápido en esa empresa. Mi retiro fue voluntario debido a que yo pensaba seguir estudiando y duré 2 años en la empresa y a los 2 años me salí porque pensé seguir estudiando. Y de ahí me fui para el Huila, duré 7 meses sin trabajo, me devolví y entré a otra empresa nueva que llamaba Chocolates Triunfo, casi relacionada con lo mismo que eran chocolates, y también nos relacionábamos con ventas, pero ahora empecé también como manejo de personal, empecé como jefe de despacho y luego me ascendieron a vendedor de zona también, mientras que conocía todos los productos de la empresa, pero era prácticamente igual porque todo eran comestibles. Ahí también duré 2 años porque me hicieron un traslado para Pereira y no lo quise aceptar porque en ese tiempo ya había conseguido mujer y la tenía en embarazo y pues ya estaba establecido en Cali y tenía más oportunidades de trabajo. Entonces me ofrecieron una empresa de trabajo que llamaba Panam Colombia, que en ese tiempo era de mucho renombre y era una empresa muy grande y muy sólida. Entonces me fui para esa empresa a trabajar como administrador de almacenes y duré como administrador, tuve mucho éxito, me fue muy bien con la empresa y de ahí me ascendieron como coordinador de ventas, pero como administrador duré como unos 14 años duré de administrador en esa empresa y 4 años duré como coordinador de ventas. Fue una empresa muy buena, pero debido a la ley que el Estado, el gobierno en ese tiempo estableció de la libre importación, entonces pues Panam era una empresa que más o menos en Bogotá la fábrica manejaba 5.000 obreros y nosotros aquí en el valle, en el solo valle había un promedio de 150 puntos de venta, 150 almacenes. Era una empresa muy grande, se manejaba mucho personal, pero debido a esa libre importación el mercado chino empezó a sacar productos casi de la misma calidad, o no de la misma calidad, pero sí en cuanto a precio nos dejaban muy mal. ¿Por qué razón? Porque allá tenían máquinas que aquí en Colombia las que tenían ya eran obsoletas a comparación de las de ellos, porque tenían máquinas que inyectaban suelas en 1 minuto o en 1 hora, por decir algo, en 1 hora inyectaban 1000 suelas para un zapato. Y en cambio en Bogotá, las máquinas que tenían en 1 hora inyectaban 200, 300 suelas. Entonces todo eso fue creando y sobre todo los insumos que utilizaban, todos los tenían que importar y por tanto arancel y tanta cosa, entonces el calzado salía muy costoso. Cuando dieron esa libre importación, Panam empezó a quebrarse y otro problema grande de la empresa fueron los sindicatos, que los sindicatos cada uno hacía era lo que a ellos les convenía. Y el resto de nosotros que éramos los que trabajamos en las agencias, nos teníamos que someter ya prácticamente a lo que el gerente de la región o del municipio quisiera establecer. Eso era lo que se hacía, porque los sindicatos se favorecían, era más que todos los empleados en Bogotá, pero a nosotros nos desamparaban mucho. Entonces, ¿qué pasó? Los gerentes, cuando se dieron cuenta de ese problema por la importación y el zapato tan barato, que Panam producía un zapato de lona para dama que valía 9.900 en el tiempo al público, empezaron a traerlo las empresas grandes como Cachatodo, como Croydon, como Stanton. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos cogieron estilistas
mandaban los diseños a China, a Taiwán, a Indonesia, y allá ellos los montaban y los hacían y los mandaban en barco. Entonces, como los insumos allá sí los tenían ellos, no tenían que pagar aranceles de ninguna clase porque los tenían. Entonces el zapato que nosotros dábamos a 9.900, trayéndolos en barco, mandándolos ellos, se podía vender al público aquí en Colombia a 4.990, que era la competencia. Entonces, debido a eso, Panam se quebró y empezaron a cerrar las empresas porque las máquinas ya eran obsoletas para competir con ellos por la tal libre importación. Entonces, debido a eso, en Bogotá quedaron un promedio de 5.000 obreros desamparados, y a que el resto del país, otros 5.000, yo creo que más de 10.000, porque pues eso tenía agencias, tenía Pasto, tenía el Huila, tenía el Valle, todos eran agencias de Valle que todas dependían de Bogotá. Pero entonces esa gente, ¿qué hizo? Ellos sacaron su capital y luego sí todo el mundo se echó a perder. Y el problema de las empresas fue cuando llegó la ley 50 y luego la ley 100. Entonces cuando llegaron esas leyes, favorecieron a uno y desfavorecieron a otro, porque pues nosotros teníamos contratos a términos indefinidos y teníamos una retroactividad que nos iba sumando año por año, mientras que la nueva ley cada año nos liquidaban y quedábamos volando. Si nos querían decir no hay más trabajo, así llevara uno 20 años en la empresa, no importaba, usted lo liquidaban con el último año y se iba, y ya no tenía derecho a la retroactividad de esos 20 años. Entonces es cuando empiezan a desfavorecernos a nosotros como empleados, se empieza a perder la hora extra, se empiezan a perder muchos tributos que nosotros como empleados los teníamos, pero debido a todos esos gobiernos, por las tales libres importaciones, eso perjudicó al empleado y favoreció mucho al patrono, porque el patrono fue el que se benefició de todo. Así digan que no, que hubo más trabajo, que esto, que lo otro, pero en este momento no hay estabilidad laboral, porque a usted le hacen un contrato donde puede durar con la empresa 10 años y en el 11 año usted ya para ellos no es productivo, lo sacaron con el último sueldo de ese año. Entonces, desfavorece mucho porque uno, si estuviera con la ley vieja, la retroactividad de 11 años, uno empezaba ganándose 500 pesos. Y a los 11 años ya estaba ganando 4.000. Esos 11 años los multiplicaban por los 4.000 y no por 500, por 1.000, por 2.000. No, eran 11 años que estaban liquidando por 4.000. Un ejemplo. Digo, entonces, esa retroactividad era la que se perdía. Entonces, por eso es que ahora hay mucha inestabilidad, porque el empleador dice, no lo necesito y no hasta mañana y se va. Entonces ya no hay contratos a término indefinido, ¿no? Porque ellos... El mejor negocio que pudo existir para ellos fue la tal ley 50, porque la ley 100 fue la de salud. Entonces yo pienso que para mí era mucho mejor las garantías del empleado a las que yo estuve sometido, me parecieron mucho mejor que las de ahora, porque pues ahora el empleador hace lo que quiere y es tanta la necesidad que todo el mundo trabaja por lo que desea. En este momento yo me desempeño como transportador y el transporte ya tampoco sirve, porque usted va para empresas de mucho renombre. Usted va para empresas de mucho renombre que en este momento le pagan a usted por tonelada lo que a ellos se les antoja. Entonces, ningún trabajo ahora en cuestión de transporte puede decir que es rentable, porque le pagan a uno como quiere. Si es rural, si toca viajar es muy diferente, pero se ponen a hacer cuentas y quedan lo mismo. Entonces son carros que prácticamente no son productivos. El único trabajo productivo que hubo fue el servicio urbano, que ahora está monopolizado por el tal mío. Yo tuve carros de servicio urbano, que últimamente me desempeño como transportador, y creo que es el único oficio que sirvió. Se trabajaba mucho, pero se veía mucho la plata. Mientras que ahora, debido al monopolio de los grandes peces gordos que el mismo gobierno y el mismo Estado y el alcalde que nosotros tenemos fueron los que respaldaron esa idea y nos dejaron a nosotros los pequeños propietarios por fuera, sin trabajo y sin garantías de trabajo, porque nosotros ya con 60 años nadie nos da trabajo, nadie nos quiere trabajar porque nosotros en Colombia somos viejos, a los 30 años ya no servimos. Un muchacho ahora que estudie y no se logre
al menos cuadrar en los primeros 3, 4 años de su profesión, pues va a quedar demandadero porque estudia solamente para llenar hojas de vida, porque aquí somos viejos a los 30 años, aquí la experiencia no vale para nada. Aquí se mira la productividad es por la edad de la persona y no por la experiencia o por lo que se sepa, sino que simplemente es la edad supuestamente la que en Colombia se maneja. Nosotros los viejos prácticamente estamos echados a un lado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este momento? Por no estar en la casa, pues nos vamos a manejar un carro para ganarnos 50, 60 mil pesos diarios después de que nos ganábamos 200, 300 mil pesos. Y esa plata o ese mercado, ¿quién lo cogió? Los grandes ricos de la ciudad, los grandes ricos de aquí de Cali, que son los transportadores, y son las 4 bellezas transportadoras que están aquí en este momento diciendo que están prestando un buen servicio cuando es lo más malo que ha podido existir, porque Cali tenía 5.000 carros prestando servicio, mientras que ellos en este momento tienen 870 buses manejando todo el tráfico de Cali, que eso es poquitico. Si en este momento sacaran todas las busetas que están supuestamente diciendo ellos que son piratas, si las llegaran a sacar, Cali quedaría en el caos más berraco en el transporte, porque ellos no alcanzan a tener los carros para suplir todas las rutas. Aquí en Cali se fomentó el 1000% en la piratería, y por eso hacen lo que quieren, y las busetas las sacaron para que estaban prestando un buen servicio, para dejar meter un poco chatarras viejas. Pero eso son cosas, desgraciadamente, de la politiquería que tiene la ciudad. Y nosotros tenemos un alcalde que en ese sentido se dejó manipular porque no sabe nada, y se metió a favorecer los ricos y no a favorecer el pueblo, porque él, el pueblo, no se ha untado del pueblo ni sabe qué es el pueblo. Y cuánta gente no ha perdido el trabajo debidamente por el transporte, porque el patrono no le importa si usted no tiene que transportarse, a él le interesa simplemente que llegues a producir. Entonces, yo en mi concepto pienso que no toda época atrás, porque la tecnología siempre será lo mejor que puede existir, pero si en este momento nos referimos en cuanto a lo laboral, yo pienso que las garantías siempre van a ser para los grandes patronos, y debiera más bien de existir para mí un salario integral, que sabe uno que trabajó 5 o 6 días y ya le pagaron todo y se fue y listo, y si sirvió bien y no sirvió también, pero pues en ese sueldito, ese mínimo, lo someten a uno un año, se envejece usted trabajando en una empresa 15, 20 años, que a duras penas tuvo para sobrevivir, como para tener cómo pagar un arriendo, como para tener cómo mantener un hijo, pero llegó su vejez y no tuvo con qué sostenerse, porque un salario mínimo no le da a usted con qué ahorrar un peso. Entonces, sería mejor un salario integral. A cómo va esto caminando la economía del país, entre más días, siempre el obrero va a ser más desprotegido y va a ser la cuerda floja de todo, porque desafortunadamente la economía la manejan por la cuerda más floja. ¿Y quién es? El pueblo, porque los ricos nunca pierden. Porque si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué el UPAC desapareció? Pero ¿por qué los grupos que eran que lo manejaban la economía del país, que son los que manejan los bancos y eran los que manejaban ese sistema del UPAC, ¿por qué se creó el 4 por 1000? Pues para nosotros como pueblo teníamos que pagarle a ellos para que ellos no perdieran sus platas con la gente que demandó y que dijo que una casa que valía 30 millones de pesos a los 6 meses valía 60 millones debido al UPAC como iba subiendo. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos dueños de la economía del país? Le dijeron al presidente, le dijeron a la gente política del país, le dijeron, bueno, señor, ustedes tienen un compromiso conmigo, ¿cómo vamos a solucionar esa plata? Nosotros no la podemos perder. Y si se ponen decimos en nombres propios, en lo poco que yo sé y leo, pues los dueños de los bancos siempre han sido el Grupo Santo Domingo, Ardila Lule, toda esa gente poderosa. Ellos le dijeron al presidente, bueno, nosotros no podemos perder, entonces ¿cómo vamos a reponer esa plata? Nosotros vamos a rebajar el UPAC, vamos a desaparecer el UPAC, vamos a buscarle la solución a la vivienda de los pobres, vamos a buscarle los medios de que esta gente no tenga que devolver las casas, pero nosotros no podemos perder la plata porque nosotros ya nos financiamos a 15 a 20 años con ellos. ¿Quién nos responde? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Vamos a crear el 2 por 1000, empezaron con el 2 por 1000 y vamos con el 4 por 1000 y de pronto seguimos subiendo porque entre más días es peor la situación. Mire por lo menos ahora qué está pasando. Ya nos quieren poner a declarar a los que tenemos una propiedad que vale 100 millones de pesos. ¿Pero por qué vale 100 millones? Porque el predial ellos mismos lo establecen y lo suben a ese precio.
Pero si nosotros nos preguntan cuánto estamos alcanzados en predial, eso sí no nos dicen. ¿Y por qué? Para eso no hubo consulta de nada, ni nunca le dicen nada, sube el 40, el 50, el 60%, lo que se les da la gana, lo aumentan. Mientras que para un salario mínimo duran, dizque 12 meses, hablando y con las centrales obreras supuestamente que nos representan, y nunca hay nada porque siempre lo decretan por ley del Estado. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué briegan tanto para subirle un punto que son 2.000 o 20.000 pesos a un salario mínimo? Y un predial que lo suben un 200 o un 300%, no lo dicen ni lo comunican, sino que lo hacen en 10 minutos. Y listo, ya es una ley establecida y se hizo, el que lo cumplió, y si no la casa se le embargamos, porque ahora andan con ese cuento. Si uno no paga impuestos, entonces nos embargan la casa, nos la quitan la casa. Entonces, desafortunadamente está bien que existan todas esas leyes, pero entonces también que creen los medios donde la gente o uno también a sí mismo se gane la plata. Entonces yo quiero devolver el casé, ¿a qué razón? A la cuestión del transporte. ¿Por qué nosotros como pequeños propietarios no teníamos derecho a ganarnos 4 millones de pesos al mes? ¿Por qué a nosotros no nos organizaban? ¿Por qué a nosotros no nos establecían los mismos corredores viales que ellos en este momento hicieron? Sino que la solución que ellos hicieron fue: saquemos los pequeños propietarios, formaron 4 grupos que se llama ETM, HIT, Unimetro, Blanco y Negro, que es el pez más gordo que tiene Cali en cuestión de transporte. ¿Qué hicieron? Cada operadora está agrupada entre 4 o 5 poderosos de Cali, porque no son pobres, sino que son puros ricos, y pusieron un letrero. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Pusieron un letrero donde dijeron: vamos a darle oportunidad a los pequeños propietarios para que también sean nuevos dueños del masivo, cuando esa es la mentira más grande, porque nosotros no teníamos el poder adquisitivo para meternos a eso. Eso es una mentira grandísima. Ellos lo que querían era adueñarse del transporte, y así lo hicieron, y así estamos, y sigue el pueblo llevando el punto y tranquilamente siguen caminando y corriéndole a esos vejestorios para subirse. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros los colombianos. Y respecto a las otras empresas, pues yo pienso que debido también a la politiquería, esas empresas también se han quebrado por el mal manejo en cuanto a los impuestos, a las cantidades de leguleyas que le colocan a esos patrones, donde ellos no pueden tampoco evadir, o no pueden colaborar, o no pueden ayudarse. Entonces, ¿quién es el que lleva el punto? El empleado, porque ellos tienen que favorecer su empresa, pero llegan a un punto donde ya, con tanto arancel que tienen, la productividad se tiene que caer, y entonces cuando las empresas se cierran y se acaban. Mire lo que pasó con la Magda en este momento: falta de respaldo del Estado, falta de ayuda por parte de la gente politiquera, que es la que dice que van a ayudar y nunca ayudan. Entonces, señor Jorge, y respecto a las diferentes empresas, ¿cómo ha sido el trato con sus jefes? ¿Cómo han sido las vivencias con sus jefes? ¿Qué tal ha sido el trabajo con ellos? Bueno, a mí personalmente, si hablamos de las 3 empresas donde yo trabajé, pues en la primera agradezco, el patrón mío era una persona muy estricta, y pues yo estaba muy muchacho y me enseñó a ser muy disciplinado. Era muy buena la relación en cuanto a trabajo, pero siempre todas las empresas, el mínimo común de cada empresa o de todas es explotarlo a uno. Y uno, por su ansiedad o su anhelo de progresar, uno trabaja y le parece bien pago cuando se está ganando un poquito más del mínimo. Y pues en ese tiempo yo era soltero, entonces me parecía muy buena plata para mí. Y era buena la relación con todas las 3 empresas con que yo trabajé. Afortunadamente me relacionaba muy bien con los gerentes de las empresas, que fueron Ítalo, Triunfo y Panam Colombia. Respecto a las tecnologías que habían, por ejemplo, en las empresas como Panam, Triunfo y Ítalo, ¿qué puede decir respecto al hoy y al ayer? Bueno, al de ayer, lógico que si hablamos por ahora, el avance es, mejor dicho, es incomparable. Porque nosotros en el tiempo, por lo menos cuando yo trabajé con Ítalo, trabajé con Triunfo y trabajé con Panam, nos tocó la época en que, por decir algo, los cartes se llevaban manualmente.
y o sea, era mucha demora en cuanto a datos y manejos, había mucha demora, mientras que ahora con la tecnología usted simplemente hace un clic y ahí le está diciendo cuántos pares existen, cuántos colores existen, cuántos colores se venden, cuántos números son los que más salen, o sea, es un avance, eso sí, la tecnología de ahora buenísima, en ese sentido sí estamos pero muy bien. Y acerca de vivencias que tuvo en esa época, cuando llegó a Cali, comenzó con su trabajo, ¿cómo fue todo respecto al encaje que tuvo aquí? Bueno, pues para mí fue pues yo yo venía de un pueblo que se llama Pitalito Huila, y era la primera vez con que yo iba a trabajar así en una empresa. A mí me parece que en ese tiempo no había como tanto temor de salir a la calle, no había tanta inseguridad, a pesar de que no era de aquí. Pero yo veía la gente más amable, eh, empezando hasta por la misma clientela que lo atendía a uno, era mucho más amable, mucho más formal, mucho más atenta. Casi no lo miraban a uno como por encima del hombro. En cambio ahora es tan difícil porque uno a toda hora se entiende, son con subalternos. Antes uno se entendía directamente con el dueño o el poderoso del establecimiento, mientras que ahora no. Yo creo que en eso sí ahora la inseguridad predomina ante todo. ¿Recuerdos que haya tenido de las diferentes empresas en las que trabajó con los compañeros, con alguna vivencia que tuvo en especial? Bueno, pues vivencia en especial, de pronto la que me pasó con Ítalo, que tuve que hacer unas demostraciones y me mandaron para un barrio que en ese tiempo, pues aquí era en San Nicolás, pues no era tan bueno, pero teníamos que atender unas tiendas y nos pusimos de noveleros a ver unas peleas de unas negras y nos robaron hasta los calzones, ya nos robaron todo con los de chismosos. Eso me pasó en, en Ítalo, cuando estábamos allá haciendo una demostración. Y en el resto de empresas, por ejemplo en Panam Colombia, pues había mucha fiesta, a uno le hacían muchas reuniones, porque pues afortunadamente la empresa es que alcanzó a ocupar unos primeros puestos, entonces los gerentes nos estimulaban mucho a nosotros y nos daban muchas bonificaciones y nos hacían fiestas, nos hacían paseos y pues había mucha anécdota porque pues en esa empresa se manejaba mucha mujer, no había mucha mujer hermosa, entonces uno se enamoraba de uno y de otra, había donde mucho escoger. Señor Jorge, muchas gracias por la entrevista. Bueno, con muchísimo gusto. Eso fue todo. Bueno, muchas gracias. ¿Ya?